millones de ecuatorianos y ecuatorianas, hay un 60% de miserables. ¿Qué significa esto? Ecuatorianos y ecuatorianas que viven en condiciones infrahumanas de existencia. Cero educación, cero vivienda, cero salud, cero cultura. Del porcentaje que queda exiguo, de ese porcentaje hay un 30% más de pobres. Entonces estamos hablando de un inmenso sector poblacional que está por ser extinguido. Alguna vez en una entrevista televisada yo mencioné que las famosas bandas paramilitares es cuestión de horas. Era, por supuesto, una metáfora que yo empleaba, pero esto ocurría empezando la década de los 90, empezando la primera década del 2000. Yo me atrevo a asegurar que muy pocos meses faltan para que empiecen a exterminarse toda esa muchedumbre de ancianos, de niños, de mujeres desvalidas que pululan por las calles de las principales ciudades del país, especialmente extendiendo su mano por una limosna. En tal virtud, yo creo que el proceso de dolarización, aparte de despojarnos, digan lo que digan los tecnócratas, de un signo que de cualquier manera nos daba algo de identidad, ¿no es cierto? Es un retorno, un regreso a la esclavitud. Yo creo que la diáspora, el éxodo, la salida masiva de cientos de miles de ecuatorianos y ecuatorianas en búsqueda de trabajo es un primer signo incontroversial de lo que estoy afirmando. Yo escuché con pavor el otro día en un canal de televisión a una mujer joven de nuestro pueblo expresando que su mayor anhelo en este instante es ir a España, pero casi textualmente dijo: ellos nos conquistaron, ahora vamos a ir a ofrecer nuestra mano de obra como esclavos. Yo estoy consciente de esto. Esto me conmovió. Esto, si no conmueve a los ecuatorianos y a las ecuatorianas y a los latinoamericanos, este drama que vivimos, entonces, ¿qué es lo que nos va a conmover? Pero al mismo tiempo, permítame expresarle, permítame acentuar en el hecho de que todavía es posible abrir un portillo de luz. Si es que la dolarización es por el bien del país, en buena hora, extraordinario, estupendo, pero yo no veo signos de la clase dirigencial de nuestro país que alienten este optimismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Un país que no invierta en 3 rubros fundamentales: salud, educación, cultura, es un país destinado a desaparecer. Alemania, luego de la segunda conflagración mundial, se irguió precisamente porque era y sigue siendo y seguirá siendo uno de los pueblos, uno de los estados, uno de los países que más invierte en estos 3 rubros. Lo contrario, ¿qué supone? Supone que América Latina, no solo el Ecuador, mi querido amigo, va a ser literalmente devorada
por el imperialismo norteamericano. Fíjese que está hablando un escritor y un intelectual comprometido con la historia inmediata del Ecuador y de su patria grande que es América Latina. Cierto que jamás abdicaré, el que sido, soy y seré un hombre de vanguardia. Pero esto que acabo de mencionar, casi literalmente lo dijo un caudillo de derecha, de extrema derecha, que por respeto a la opinión pública omito su nombre. Hace pocas semanas este señor, en sus acostumbradas ruedas de prensa, expresó tajantemente que mucha parte de culpa de la pobreza, de la indigencia que viven nuestros países latinoamericanos, la tienen los Estados Unidos. Eso lo dijo este personaje de extrema derecha, conocido caudillo de derechas de este país. En tal virtud no es el discurso de un hombre de izquierdas, no es el discurso de un intelectual, de un creador, de un escritor de vanguardias, ¿no? Es algo que obviamente la historia nos pone en las manos y frente a nuestros ojos, y nosotros lo único que tenemos que hacer es admitirlo. ¿Cómo encarar este tremendo conflicto histórico? Con la fusión de América Latina en un solo puño. Mientras aquí nos estamos desangrando por un espantoso regionalismo, en Europa los países se fusionan porque saben lo que va a ocurrir con la economía en la llamada mundialización o globalización, como llaman los tecnócratas. Pero en nuestro país primero nos desangramos entre regiones, siendo, voy a utilizar una frase, un verso de un extraordinario poeta latinoamericano, Roque Dalton. Él hablaba de que El Salvador, República del Salvador, era el pulgarcito de América Central. Y yo, que Roque me permita, aplico esto para América del Sur, siendo el Ecuador el pulgarcito de América Latina, o uno de los pulgarcitos. Primero, nos enfrentamos como regiones. Segundo, seguimos trabajando para las élites. Tercero, una economía de guerra, porque eso es lo que estamos viviendo, una economía absolutamente desquiciada. Jamás antes, mi querido amigo, jamás antes, que me perdonen los estadísticos, los economistas, los técnicos que nos han llevado también, junto a otros culpables, como la mayoría de la autodenominada clase política.